Este canal de audiolibros edita un poco el contenido de los libros, siempre siendo fiel a la idea del autor con respecto a su obra. No nos hacemos responsables por las nuevas ideas que pueda llegar a causar el contenido. Nuestro único fin es esparcir de forma libre la información. Atsushi Hima. La posesión. Corría el rumor de que Saku, del pueblo Neurikoma, había sido poseído. Se decía que diversos espíritus se habían apoderado de ese hombre, que los espíritus del halcón, el lobo o la nutria entraron en el desdichado Saku y le obligaron a hablar en lenguas desconocidas. De entre las razas primitivas a las que los griegos denominaron más tarde escitas, esta tribu era especialmente peculiar. Construían sus viviendas sobre un lago. Esto les permitía evitar el ataque de las bestias. Fijaban miles de troncos en la zona menos profunda del lago y encima colocaban una serie de tablones sobre los que construían sus casas. Horadaban trampillas en el suelo desde las que podían pescar los peces del lago mediante unas cestas colgantes. Eran hábiles en el manejo de canoas, cazaban castores y nutrias. Dominaban la fabricación del lienzo de cáñamo que usaban como vestimenta junto con las pieles de animales. Se alimentaban de carne de caballo y cordero, frambuesas y castañas de agua, y bebían tanto leche de yegua como un licor que elaboraban a base de ella. Introduciendo una cánula de hueso de animal por la barriga de las yeguas, obligaban a sus esclavos a soplar por el extremo para lograr que chorreara la leche. Este era un extraño método que solía transmitirse desde la antigüedad. Saku de la tribu Neuri era una de las personas más corrientes de esta aldea construida sobre el lago. Fue durante la primavera pasada, tras haber fallecido su hermano, cuando Saku comenzó a comportarse de forma extravagante. Llegó por aquel entonces desde el norte, como el viento, un grupo de la tribu nómada de los Uguri, raudos y bárbaros. Se presentaron a lomos de sus caballos, blandiendo alabardas con hojas curvadas como la luna creciente, preparados para atacar a los Neuri. El pueblo del lago se defendía desesperadamente. Al principio afrontó a los invasores saliendo hasta la orilla. Sin embargo, apenas pudieron resistir el empuje de los infames jinetes de las praderas del norte y se guarecieron en sus casas sobre el lago. Retiraron los travesaños que actuaban como puente con la orilla y respondieron al ataque con hondas, arcos y flechas, utilizando las ventanas de las viviendas a modo de aspilleras. La tribu nómada, que no era diestra en el manejo de las canoas, desistió de la escabechina del pueblo del lago y se limitó a robar el ganado abandonado en la orilla. Y nuevamente se fue como el viento hacia el norte. Más tarde, los habitantes encontraron en la orilla teñida de sangre cadáveres decapitados con sus manos derechas mutiladas. Los invasores se habían llevado las cabezas y manos derechas cercenadas. Los cráneos se usaban para hacer cálices de calaveras bañadas en oro. Las manos derechas se utilizaban para elaborar guantes, desollando la piel junto con las uñas. El cadáver del hermano de Saku, Deku, yacía también en la orilla tras la masacre. No les quedaba otra manera de identificar los cadáveres que por medio de la ropa que vestían o sus pertenencias, ya que habían sido decapitados. Sin embargo, cuando descubrió el cadáver de su hermano por una reconocible marca en el cinturón de cuero y los adornos de su hacha, Saku adoptó una actitud distraída, observando la figura miserable de su hermano durante un buen rato. Más tarde, algunos habitantes del pueblo comentaron que su estado parecía diferir de lo que podría esperarse del duelo por la muerte de un hermano. Poco después Saku comenzó a hablar de forma extraña. Al principio los vecinos no sabían qué era lo que se había apoderado de ese hombre y le hacía articular esas extrañas palabras. Si se le juzgaba por la forma en la que hablaba, parecía el espíritu de una fiera que estuviera siendo despellejada viva. Tras reunirse y deliberar, llegaron a la conclusión de que evidentemente la mano derecha de su hermano menor Deku, que había sido cortada por uno de los bárbaros, era la que estaba hablando a través de él. 4 o 5 días después Saku empezó a hablar de nuevo en el idioma de otro espíritu. De esta vez enseguida se vio claramente a qué espíritu pertenecía. Narraba tristemente los detalles sobre cómo había terminado su vida en el infortunado fragor del combate. Describía las circunstancias sucedidas tras su muerte, cómo un gran espíritu le cogía de la nuca y le arrastraba hacia la oscuridad infinita. Todos estuvieron de acuerdo en que la persona que hablaba era su propio hermano menor, Deku. Los aldeanos llegaron a la conclusión de que cuando Saku se mantuvo estupefacto al lado del cadáver de su hermano menor, el alma de Deku se apoderó sigilosamente de su hermano.
Bien es cierto que hasta entonces no era extraño que los parientes más cercanos, incluso una mano derecha, se apoderaran del cuerpo de Saku. No obstante, cuando Saku, que había recobrado la normalidad durante un rato, volvió a decir disparates, la gente se asombró. En esa ocasión sus palabras parecían pertenecer a personas o animales que nada tenían que ver con Saku. Antiguamente había hombres y mujeres poseídos por espíritus, pero no se había dado ningún caso en el que tal variedad de entes hubieran entrado en un ser humano. Un día una carpa que nadaba en el lago bajo esta aldea describió el encanto y la tristeza de la vida de sus escamas a través de Saku. Otro día un halcón del monte Tauro detalló los grandiosos paisajes de un lago, una pradera, una cordillera y otro lago brillante como un espejo que se encontraba muchas leguas más allá. O una loba de las praderas que contó cuánto le costaba andar por la tierra helada durante la noche, sufriendo el hambre bajo la luna blanca de invierno. La gente acudía a escuchar a Saku con curiosidad. Lo gracioso era que tanto Saku como los espíritus que albergaba comenzaban a aguardar la llegada de los numerosos oyentes. El público de Saku iba aumentando, pero un día uno de ellos dijo: «Las palabras de Saku no vienen de los espíritus que están en su interior, ¿no será más bien el propio Saku el que las está soltando?». Tenía razón. Es decir, normalmente una persona poseída solía hablar en estado de éxtasis, fuera de sí. Pero no se atisbaba locura alguna en la actitud de Saku, y sus historias eran demasiado lógicas. Empezó a aparecer gente que afirmaba que todo aquello era un poco raro. El mismo Saku tampoco entendía el sentido de las cosas que estaba haciendo últimamente. Desde luego Saku también notaba que aquello era un tanto distinto a lo que se llamaba una posesión. Sin embargo, no entendía por qué continuaba con aquellos extraños ademanes y aún así no se cansaba de ellos. Creía por lo tanto que todo eso sucedía por una especie de posesión. Al principio se lamentaba por la muerte de su hermano menor. Mientras imaginaba con ira a dónde habían ido a parar su mano y su cabeza, se le habían escapado extrañas palabras por la boca. Podría decirse que no era culpa suya. Pero eso le mostró a Saku que tenía una tendencia ingeniosa de nacimiento. Quizás a través de su propia imaginación tenía la capacidad de entrar en múltiples criaturas. Poco a poco sus oyentes fueron aumentando. Cada vez que Saku encontraba en sus rostros una mueca de indudable alivio o de miedo, en función de cómo matizara cada historia en particular, su fascinación se volvía incontrolable. La estructura de sus historias imaginarias iba mejorando día tras día. La descripción paisajística que lograba evocar iba consiguiendo progresivamente un mayor grado de viveza. En su imaginación emergían tal variedad de escenas y con tanta claridad y delicadeza que él mismo no se lo creía. Sorprendido, no podía evitar pensar que estaba poseído por algo. No obstante, no llegaba a considerar que podría haber una herramienta llamada letras que pudiera transmitir las palabras generadas unas tras otras para la posteridad. Ni siquiera sabía cómo se iba a llamar en un futuro el rol que actualmente ejercía. Aunque la gente empezaba a sospechar que los cuentos de Saku estaban inventados por él mismo, el público no disminuyó en absoluto. Al contrario, no dejaban de pedirle que creara nuevas historias. A pesar de que se tratara de historias inventadas por Saku, no cabía ninguna duda de que aquello que se encontraba en su interior era lo que le permitía inventar aquellos cuentos fantásticos, ya que Saku era considerado como una persona más bien mediocre desde su nacimiento. Así pensaba tanto el público como el propio narrador, puesto que aquellos que no habían sido poseídos no podían dejar de hablar detalladamente sobre esas maravillas que nunca habían visto con sus propios ojos. De entre las sombras de las rocas de la orilla del lago, debajo de los abetos del bosque cercano o por la puerta de la casa de Saku, donde colgaban pieles de cabra, el público se sentaba, rodeando a Saku de forma semicircular, y gozaba de sus cuentos sobre los 30 bandidos que vivían en la tierra montañosa del norte, los monstruos nocturnos del bosque o un ternero que pastaba en el prado. Los ancianos del pueblo ponían mala cara viendo cómo los jóvenes descuidaban sus trabajos, fascinados por los cuentos de Saku. Uno de estos dijo: «Es un augurio siniestro que haya aparecido entre nosotros un hombre como Saku. Si esto fuera una posesión, sería algo inaudito, ya que estaríamos ante un fenómeno muy inusual. Si esto no fuera una posesión, nunca en mi vida he visto a un loco al que se le ocurran unas historias tan disparatadas y exageradas. En cualquier caso, el hecho de que se haya presentado esta persona ante nosotros es un asunto funesto en contra de la naturaleza».
Por casualidad, este decano era miembro de la familia más poderosa, en cuyo blasón podían verse las garras de una pantera. Por eso su opinión fue secundada por el resto de los ancianos. Comenzaron entonces a tramar en secreto la eliminación de Saku. Poco a poco, las historias de Saku comenzaron a adoptar con frecuencia temas propios de la sociedad humana de su alrededor, puesto que las historias de un halcón o un toro no siempre llegaban a satisfacer a los oyentes. Saku empezó a contar una historia sobre una pareja joven y hermosa, sobre una vieja avara y celosa o sobre un cacique que se comportaba de forma altiva con los demás, pero que nunca podía estar a la altura de su anciana esposa. Cuando contó la historia de un viejo calvo como un buitre en su periodo de calvicie, el público se partió de risa. Ese viejo, a pesar de su aspecto, se enfrentó a un mozo para obtener la mano de una hermosa joven y perdió miserablemente. Al preguntarles por qué se reían tanto, alguien comentó: dicen que uno de los decanos que propuso la eliminación de Saku ha tenido una experiencia casi igual de patética que la de esta historia. El decano se enfadó entonces aún más. Se exprimía los sesos como una astuta serpiente blanca para configurar su plan. Se sumó a su trama un hombre cuya esposa le había sido infiel recientemente, ya que pensaba que Saku había contado su historia burlándose de él. Ambos, haciendo todo lo posible, procuraron desviar la atención de todo el mundo hacia el hecho de que Saku descuidaba su deber como ciudadano. Saku no pescaba. Saku no cuidaba de los caballos. Saku no iba a cortar leña al bosque. No curtía las pieles de las nutrias. Desde hacía tiempo, desde que el viento agudo de las montañas del norte trajo sus copos como plumas de oca, ¿quién había visto a Saku dedicarse a trabajar como el resto del pueblo? La gente le dio la razón, puesto que Saku no hacía nada realmente útil. Cuando llegó el momento de repartir los enseres para el invierno, este hecho se hizo especialmente notorio. Incluso el oyente más apasionado de Saku se dio cuenta. A pesar de que se sentían atraídos por la gracia de los cuentos de Saku, la gente compartía de mala gana la comida para el invierno con aquel que no trabajaba. Bajo gruesos abrigos de piel evitaban el viento del norte. Tomaban licor de leche de yegua al lado de fogones de piedra donde quemaban estiércol y ramas secas. De esta manera el pueblo pasaba el invierno. Una vez que las cañas de la orilla comenzaban a germinar, volvían a salir y se ponían a trabajar. Saku también salió al campo a trabajar, pero parecía distraído, con la mirada perdida. La gente se dio cuenta de que Saku había dejado de contar sus historias. Aunque le obligaban a contar algo, lo único que podía hacer era repetir antiguas historias que ya había contado anteriormente. Ni siquiera era capaz de contarlas satisfactoriamente. Su lenguaje perdió completamente la viveza. Se le han caído los espíritus que estaban dentro, decía la gente. Aquellos que habían poseído a Saku y que le hacían contar numerosas historias ya se habían ido. La posesión llegó a su fin, pero sus antiguos hábitos diligentes no volvieron. Saku pasaba el tiempo, día tras día, mirando indolente el lago sin dedicarse siquiera a contar sus historias. Cada vez que le veían en este estado, sus oyentes recordaban amargamente cómo ofrecieron su valiosa comida durante el invierno a ese vago con cara de necio. Los ancianos, que guardaban rencor contra Saku, se reían disimuladamente, ya que tras la deliberación podrían acordar la eliminación de esa persona considerada nociva e inútil por todo el pueblo. Los nobles de largas barbas que llevaban collares de gemas de jade se reunían a menudo para hablar. No había nadie que intentara resolver el asunto de Saku porque ya no tenía familiares. Justo entonces llegó la temporada de lluvias atronadoras. El trueno era el fenómeno más temible para este pueblo porque era considerado como una maldición, el grito indignado de un gigante ciclópeo del cielo. Cada vez que sonaba esa voz se recluían, deteniendo cualquier trabajo para exorcizar aquel mal espíritu. El perverso decano sobornó a un adivino con 2 vasos de cuernos de toro y consiguió que la presencia fatídica de Saku fuera considerada como la causa de los recientes y repetidos truenos. La gente decidió lo siguiente. Si llegaba a sonar el trueno más de 3 veces desde que el sol pasase por encima del centro del lago hasta la copa de la gran haya ergida en la orilla occidental, al día siguiente Saku sería ejecutado según su rito ancestral. Ese día por la tarde alguien oyó 4 truenos. Otro afirmó que había tronado 5 veces. Al día siguiente, al atardecer, se celebró una concurrida celebración a la orilla del lago, donde la gente se reunió alrededor de una hoguera.
En un enorme caldero bullía la carne de corderos y caballos junto con la del desgraciado Saku. Todos los cadáveres recientes, excepto aquellos que habían fallecido debido a alguna enfermedad, se ofrecían de forma natural con el fin de que la gente del pueblo se alimentase debido a la escasez de víveres. Un chico de pelo rizado, el que más entusiasmo mostraba por aquellos cuentos, se llenó la boca con la carne del hombro de Saku. Su cara se enrojeció debido al calor de la hoguera. El viejo decano chupó con placer la carne pegada a un fémur de su abominable enemigo, agarrándolo con la mano derecha. Después de haber chupado el hueso, lo arrojó a lo lejos. Hizo un ruido al caer al agua y se fue hundiendo en el lago. Nadie supo que un poeta fue devorado de esta misma manera mucho antes de que un aedo ciego llamado Homero hubiera comenzado a recitar sus cantos épicos. Gracias por ver el vídeo, deja tu like, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales, están en la descripción.